Era una noche fría del 24 de diciembre de 1900, en Londres. Las calles estaban envueltas en una penumbra que parecía más densa que nunca. La luz de las pocas lámparas a gas apenas lograba romper la oscuridad, dejando sombras inquietantes danzando entre las fachadas de las casas. En medio de ese escenario, un niño corría desesperadamente, con los pies descalzos. Era Isaac, un pequeño de 7 años con el rostro sucio y los ojos llenos de lágrimas contenidas. El aire gélido cortaba su piel, pero no podía detenerse. Sabía que debía llegar a casa antes de que fuera demasiado tarde. Isaac no era como los demás niños. La vida parecía ensañarse con él desde el momento en que nació. Era un niño solitario, sin amigos ni risas que lo acompañaran. Su mundo era gris, lleno de rechazos y miradas de desprecio. La pobreza que asfixiaba a su familia lo había marcado desde siempre. Su padre, un carpintero mal pagado, gastaba todo lo que ganaba en alcohol, regresando a casa tarde y ebrio casi todas las noches. Su madre, agotada por la miseria, lo culpaba de sus desgracias. Cada vez que su frustración explotaba, descargaba su furia sobre él, a menudo con palabras crueles, otras veces con golpes que dejaban marcas visibles y un dolor invisible aún más profundo. Esa noche, Isaac había cometido el error de buscar algo que jamás había tenido: amistad. Había reunido el valor para acercarse a un grupo de niños en el barrio. Observó cómo reían y jugaban entre sí, compartiendo dulces y hablando emocionados de los regalos que esperaban recibir al día siguiente. Pero cuando intentó unirse, las risas se detuvieron. Lo miraron con desdén, y uno de ellos lo empujó, llamándolo basura. Incluso los padres de esos niños, al verlo, se apresuraron a alejarlos de él, murmurando entre dientes palabras hirientes sobre su familia. Corrió sin rumbo, con la humillación quemándole las mejillas. Pero cuanto más corría, más fuerte se hacía el temor de regresar a casa. Sabía lo que le esperaba. Su padre lo golpearía por desaparecer sin permiso, y su madre le gritaría que su existencia era un error. Era un ciclo del que no podía escapar. De repente, tropezó con una piedra y cayó al suelo. Con las manos raspadas y el corazón latiendo como un tambor, levantó la vista. Allí, entre la niebla y la oscuridad, vio algo que le cortó la respiración: un árbol de Navidad. Estaba decorado con luces titilantes y adornos que parecían brillar con una magia desconocida. Isaac nunca había visto uno de cerca. Se acercó con cautela, maravillado por los colores y las formas. Por un momento, olvidó el frío, el dolor, y la tristeza. Cerró los ojos y, en silencio, deseó con todo su corazón un regalo, un amigo. No pedía juguetes ni dulces, solo un compañero que lo entendiera, que lo protegiera y que llenara el vacío inmenso en su vida. Pero sabía que era solo un sueño, una fantasía que nunca se cumpliría. Con un suspiro, se puso de pie y siguió corriendo hacia su casa. Cuando llegó, la puerta se abrió de golpe y lo recibió la figura tambaleante de su padre. Con los ojos enrojecidos y la botella vacía en la mano, el hombre lo agarró del brazo y le dio un golpe que lo hizo caer al suelo. Lo arrastró por el suelo y lo lanzó hacia las escaleras. Su madre, que estaba en la cocina, no se apresuró a ayudar. En su lugar, comenzó a gritarle al hombre por gastar el poco dinero que tenían en alcohol. Las palabras de la mujer eran como dagas lanzadas sin precisión, llenas de rabia acumulada por años de frustración. El hombre, tambaleante, respondió con gritos aún más fuertes, llenos de insultos. Isaac, tirado en el suelo al pie de las escaleras, escuchaba el intercambio con los ojos llenos de lágrimas, su pequeño cuerpo temblando tanto de frío como de miedo. Sabía lo que venía después. Esa pelea terminaría como siempre, en un estallido de violencia que lo haría sentirse aún más pequeño e insignificante. Arrastrándose con las pocas fuerzas que le quedaban, subió las escaleras mientras el eco de los gritos llenaba la casa. Al llegar a su diminuta habitación, cerró la puerta con cuidado, como si eso pudiera mantener el caos afuera. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, mientras sus padres continuaban gritándose y los sonidos de golpes retumbaban desde abajo. Isaac tomó la vieja almohada de su cama, tapándose los oídos para tratar de silenciar el ruido, pero incluso con los ojos cerrados podía sentir el peso de todo aquello: el rechazo, la soledad, el miedo. Su deseo frente al árbol de Navidad volvía a su mente como un eco lejano. Quería un amigo, alguien que estuviera con él, que lo entendiera, que lo protegiera. Alguien que lo quisiera. Pero esa noche, solo tenía el frío, las sombras y el llanto atrapado en su garganta. El cansancio y la desesperación lo vencieron poco a poco, y finalmente se quedó dormido, con el rostro aún húmedo por las lágrimas. A
Afuera, la nieve comenzaba a caer silenciosamente, cubriendo las calles de Londres con un manto blanco. Parecía que el mundo entero estaba en paz, pero dentro de aquella casa, el ruido, el caos y la tragedia seguían siendo los dueños de la noche. Isaac soñó con luces brillantes, risas y un abrazo cálido que nunca había sentido. Pero los sueños no duraban para siempre, y la mañana traería consigo el mismo frío y abandono de siempre. Aunque, en el fondo de su mente, algo había cambiado. Tal vez la promesa de aquel árbol mágico, o quizás, solo quizás, algo mucho más oscuro comenzaba a despertarse en su interior. A la mañana siguiente, Isaac despertó con un ligero atisbo de tranquilidad. Miró por la ventana y vio cómo la nieve caía suavemente, cubriendo las calles con un manto blanco. Parecía que todo estaba en calma. No escuchaba los gritos habituales de sus padres ni el ruido de botellas rompiéndose. Por un momento, se permitió pensar que quizás estaba solo en casa. Este pensamiento lo aliviaba. Se levantó de la cama y, tras un suspiro, se acercó al viejo ropero que guardaba sus tesoros más preciados, una caja llena de juguetes desgastados que usaba a escondidas. Sacó la caja con cuidado, pero mientras la movía, notó algo extraño. Al lado, escondida entre los zapatos, había otra caja que no recordaba haber visto antes. Era una caja peculiar, hecha a mano, con detalles que llamaron de inmediato su atención. En los laterales, caras de payasos felices estaban pintadas con colores vibrantes, casi mágicos. Isaac la tomó con ambas manos, admirando cada detalle, y se percató de una pequeña etiqueta que colgaba de un lado. Para Isaac, decía, con una caligrafía delicada y precisa. En la parte superior, grabado con precisión, podía leer: Laun. In. Jack. In. A. Box. Isaac frunció el ceño, repitiendo las palabras en voz baja. Nunca había escuchado algo así. Con curiosidad, inspeccionó la caja y notó una pequeña manivela a un lado. Dudó por un instante, pero la curiosidad pudo más. Giró la manivela lentamente, y la canción Pop Goes the Whistle comenzó a sonar, llenando la habitación con su melancólico ritmo. Cuando la melodía alcanzó su punto culminante, Isaac cantó el verso final, esperando algo, pero nada sucedió. Decepcionado, dejó la caja a un lado, pensando que estaba rota. Se sentó en el suelo para jugar con sus viejos juguetes, intentando ignorar la extraña caja. Sin embargo, un ruido fuerte detrás de él lo hizo saltar. La caja se sacudía violentamente, como si algo en su interior estuviera luchando por salir. Isaac retrocedió, mirando con incredulidad. La tapa se abrió de golpe, lanzando confeti al aire, y un humo blanco comenzó a salir lentamente, llenando la habitación. El niño se frotó los ojos, pensando que estaba imaginando cosas, pero cuando el humo se disipó, lo vio. Un hombre alto y delgado salió de la caja, vestido con colores tan brillantes como el arco iris. Su cabello rojo estaba alborotado, y su rostro, decorado con maquillaje, mostraba una sonrisa exagerada y fija. Sus ojos grandes y brillantes parecían verlo todo, y su atuendo, adornado con plumas grises y tirantes púrpuras, con una nariz de cono anillada, entintada en los colores del arco iris. Venga uno, vengan dos, sean grandes o pequeños, abran bien los ojos para ver al mejor payaso de todos. El único, Laugin Jack. Exclamó, extendiendo los brazos mientras una lluvia de confeti caía a su alrededor. Isaac lo miraba con la boca abierta, entre asombro y confusión. Finalmente, reunió el valor para preguntar: ¿Quién eres? El payaso soltó una carcajada estruendosa. Soy Laugin Jack. Dijo, inclinándose teatralmente. Soy el amigo que pediste, la respuesta a tu deseo frente al árbol de Navidad. Los ángeles me enviaron especialmente para ti. Isaac parpadeó, aún tratando de procesar lo que veía. ¿De verdad eres mi amigo? Preguntó con timidez. Laugin Jack abrió los brazos, inclinándose hacia el niño con una sonrisa amplia. Por supuesto que lo soy, pequeño Isaac. No un amigo cualquiera, sino tu mejor amigo, tu único amigo. Porque nadie más entiende lo que necesitas como yo. El corazón de Isaac dio un vuelco. Había deseado tanto esto que casi no podía creerlo. Se acercó tímidamente y preguntó: ¿Cómo sabes mi nombre? Jack se inclinó hacia él, sus ojos brillando con una chispa extraña. Porque lo sé todo sobre ti, Isaac. Sé lo que te gusta, lo que odias, tus sueños y tus miedos. Todo lo que tú quieras hacer, yo quiero hacerlo contigo. Y ahora que estamos juntos, ¿qué te parece si jugamos? De sus manos salió una pequeña explosión de confeti, haciendo reír al niño.
Isaac no podía contener su emoción, pero justo en ese momento, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Reconoció la voz de su madre, y su entusiasmo se apagó de golpe. Espera aquí. Le dijo a Laugin Jack, levantándose apresuradamente. Voy a contárselo a mi mamá. Jack inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de interés y algo más difícil de describir. Por supuesto, ve, pero no tardes. Tenemos mucho por hacer, dijo, su sonrisa más ancha que nunca mientras se quedaba mirando a Isaac desaparecer por la puerta. Isaac bajó las escaleras con el corazón acelerado, casi tropezando en su entusiasmo por compartir su descubrimiento con su madre. Pero al llegar al pie de las escaleras, se detuvo. Allí estaba ella, con el rostro marcado por un ojo morado, recuerdo de la pelea de la noche anterior. Su expresión era dura, y su mirada, tan fría como siempre. Isaac titubeó, nervioso por el tono de su madre, pero su entusiasmo pudo más que su miedo. Mamá, encontré algo, un amigo, su nombre es Laugin Jack. Está en mi cuarto, quiero que lo veas. Su madre alzó una ceja, claramente irritada. Un amigo, dijo, con una risa burlona. No tienes amigos, niño tonto. No vengas con tonterías. Isaac insistió, con los ojos brillantes de emoción. Es verdad. Por favor, ven conmigo, te lo mostraré. Finalmente, y más para terminar con lo que ella creía una fantasía infantil, la madre cedió. Con pasos pesados, subió las escaleras detrás de él. Isaac abrió la puerta de su cuarto con un movimiento decidido, señalando hacia adentro. Mira, mamá. Ahí está, justo allí. Pero el cuarto estaba vacío. No había confeti, ni rastro del payaso multicolor que tan solo minutos antes había llenado la habitación con su presencia. Isaac miró alrededor frenéticamente, buscando algún signo de Laugin Jack. Pero estaba aquí. Insistió con desesperación, mirando cada rincón. La madre, harta, soltó una carcajada amarga. Amigos imaginarios ahora. ¡Qué inútil! Gruñó mientras lo empujaba. Eres una pérdida de tiempo. Agarrándolo por el brazo, lo sacudió con fuerza antes de abofetearlo. Isaac apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando su madre lo empujó hacia el interior de la habitación y cerró la puerta de un golpe, dejando al niño encerrado con sus sollozos. Quédate en tu cuarto y no vuelvas a molestarme con tonterías. Isaac, sollozando, se sentó en el suelo de su habitación, abrazando sus rodillas. Sentía una mezcla de vergüenza, dolor y confusión. ¿Por qué Laugin Jack no había aparecido? ¿Por qué todo en su vida tenía que ser tan complicado? Pero entonces, un toque suave en su hombro lo hizo levantar la cabeza. Era Laugin Jack. Su figura multicolor contrastaba con la penumbra de la habitación, pero esta vez su expresión era diferente. Sus ojos reflejaban tristeza mientras se agachaba para estar al nivel de Isaac. Lo siento tanto, pequeño. Dijo Jack con un tono suave y lleno de compasión, sintiendo el mismo dolor ya que estaban conectados sentimentalmente de alguna manera. No quería causarte problemas. Isaac lo miró con lágrimas en los ojos y, sin poder contener su frustración, lo recriminó. ¿Por qué no te mostraste? ¿Por qué dejaste que ella me golpeara? Jack suspiró profundamente y respondió con una seriedad poco usual. No puedo dejar que me vean tus padres, Isaac. Si lo hicieran, nuestro vínculo se rompería, y tendría que irme para siempre. No quiero que eso pase. El niño lo miró fijamente, procesando sus palabras. Aunque aún sentía rabia y dolor, la explicación de Jack lo tranquilizó un poco. Entonces, el payaso sonrió de nuevo, esta vez con un toque más travieso. Pero, oye, ahora estamos solos, ¿por qué no jugamos? Con un movimiento dramático de su manga, sacó un tren de juguete perfectamente pintado y lleno de detalles, algo que Isaac nunca había tenido en su vida. La tristeza en su rostro se desvaneció por un instante al ver el regalo, y sin pensarlo dos veces, empezó a jugar. Pronto, sacó sus propios juguetes, soldados de madera con brazos rotos. Jack los miró detenidamente, y con un gesto exagerado y teatral, movió sus manos sobre ellos. Los juguetes comenzaron a repararse solos, volviendo a estar como nuevos, incluso multiplicándose. Ahora tienes un ejército completo, anunció Jack con orgullo. Isaac reía emocionado mientras jugaba con ellos, pero sus movimientos eran extrañamente bruscos. Tiraba a los soldados con fuerza, arrancándoles partes deliberadamente, y luego reía con satisfacción. Jack lo observó con curiosidad. ¿Por qué juegas así, Isaac? El niño se encogió de hombros y, con una honestidad que solo un niño podía expresar, respondió.
No lo sé. Me hace sentir mejor. A veces, cuando mamá me pega, imagino que ellos son ella, y es divertido. Jack se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Por primera vez, parecía entender algo más profundo sobre el niño que tenía frente a él. Su sonrisa habitual volvió a aparecer, pero esta vez con una chispa diferente. Bien, entonces jugaremos como a ti te gusta, Isaac. Unos minutos después, Isaac se detuvo y dijo en voz baja. Tengo hambre, pero no quiero bajar. Mamá me gritará. Jack dio un salto y con un gesto grandioso sacó de su cabello una colección de paletas de todos los colores y sabores. Aquí tienes. Dulces mágicos, los mejores que jamás probarás. Isaac tomó una con asombro y la probó. Sus ojos se iluminaron, nunca había probado algo tan delicioso. Pasaron el resto del día jugando y riendo hasta que la noche cayó. Exhausto, Isaac se quedó dormido en el suelo, abrazando uno de sus nuevos juguetes. Jack lo miró con ternura, sacó una manta suave y colorida, cubriéndolo cuidadosamente. Luego, regresó a su caja. Al día siguiente, Isaac fue sacudido bruscamente por su padre. La manta que le dio el payaso lo hizo dormir sin preocuparse por los sonidos del exterior. El hombre, con olor a alcohol y rostro endurecido por el cansancio y la rabia, tiró la manta que Jack le había dado la noche anterior y lo arrastró fuera de su cama. Levántate, inútil. Gruñó mientras lo arrastraba por el brazo hasta la sala. El panorama era desolador. Los muebles, ya de por sí desgastados, estaban destrozados. Fragmentos de madera y vidrios cubrían el suelo. La madre de Isaac, sentada en un rincón con lágrimas corriendo por su rostro amoratado, recogía los restos de la noche anterior. Su padre los observó con desprecio antes de salir tambaleándose de la casa, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Resignado, Isaac tomó un trapo viejo y comenzó a limpiar el desastre, sintiendo cada vez más pesada la carga de su vida. Las palabras de Jack resonaban en su mente como un eco lejano. Estoy aquí para ti. Todo lo que te gusta, me gusta a mí. Ese pensamiento le arrancó un destello de esperanza en medio de su sufrimiento. Esperó el momento oportuno, y cuando vio que su madre se distrajo, corrió hacia su cuarto, agarró la caja musical con cuidado y salió apresurado de la casa. Corrió hasta un parque lejano, donde la nieve cubría el suelo como un manto silencioso. Una vez allí, giró la manivela de la caja. La música comenzó, ese dulce pero inquietante pop-goes de Whistle llenando el aire helado. Al llegar al clímax, una explosión de confeti y humo anunció la aparición de la Hugging Jack. Mi pequeño amigo. ¿Listo para jugar? Exclamó Jack, con una sonrisa que llenaba su rostro de colores. Isaac asintió emocionado. Jack sacó bloques de colores de su manga, y ambos comenzaron a construir. Siempre me ha gustado crear cosas, como los carpinteros que hacen muebles. Me encanta ver cómo algo pequeño se convierte en algo grande. Dijo Isaac, mientras colocaba cuidadosamente un bloque sobre otro. Jack lo miró con curiosidad, su sonrisa algo más tenue mientras observaba el brillo en los ojos del niño. Después de un rato, Isaac se levantó de golpe. Ahora juguemos a los piratas. Jack rió, sacudiendo sus manos como si conjurara un hechizo. En un abrir y cerrar de ojos, apareció un traje de pirata para Isaac. Capitán Isaac, a sus órdenes. Dijo Jack, inclinándose con exageración. Los dos comenzaron a corretear por el parque, imaginando barcos y tesoros hasta que un sonido rompió su fantasía. Isaac se detuvo en seco. Es un intruso. Corrió hacia el origen del ruido y encontró un gato negro escondido bajo un arbusto. Con movimientos rápidos, atrapó al felino, pero este, asustado, lo arañó, dejando un corte en su mano. Isaac apretó los dientes, irritado, y miró a Jack. Ve tras él. Ordenó, señalando al gato que intentaba escapar. Jack se detuvo un momento, su sonrisa perdiendo algo de su chispa. Pero al ver la expectativa en los ojos de Isaac, accedió. Extendió sus brazos como si fueran serpientes, alargándolos hacia el gato. Las extremidades se enroscaron alrededor del animal, sujetándolo con fuerza. El gato comenzó a luchar frenéticamente, sus maullidos desgarradores llenando el aire. Jack apretó más y más, hasta que el sonido se cortó abruptamente con un crujido seco. Soltó al animal, que cayó al suelo como una muñeca rota. Un silencio helado cayó sobre el parque. Isaac miró al cuerpo inerte del gato, sus ojos fijos en la forma sin vida. Después de unos segundos, una risa chillona salió de sus labios. Parece que los gatos no tienen 9 vidas después de todo, ¿verdad, Jack?
Tomó el cuerpo del animal y lo sacudió de un lado a otro como si fuera un juguete. La Ugin Jack retrocedió ligeramente, su rostro reflejando algo que parecía ser temor. Isaac, esto podría meternos en problemas. Murmuró Jack, su tono inusualmente cauteloso. Pero el niño lo ignoró, sonriendo de oreja a oreja. No importa. Si fuera yo, habría hecho lo mismo. Jack lo miró detenidamente, sintiendo algo extraño. Había conocido a Isaac como un niño vulnerable, lleno de tristeza, pero ahora notaba un cambio. Una oscuridad creciente que parecía resonar con algo dentro de él. Bueno, ¿qué hacemos con el intruso, capitán? Preguntó Jack, intentando recuperar su tono juguetón. Isaac respondió sin dudar. Lo enterraremos en el patio del vecino. Nadie lo encontrará. Isaac regresó a casa con el corazón acelerado, aferrando la caja musical contra su pecho como si fuese su único refugio en el mundo. La puerta de entrada crujió al abrirse, pero su madre no lo notó. La casa estaba envuelta en un silencio pesado, interrumpido únicamente por el sollozo amortiguado que provenía del cuarto de sus padres. Isaac no quiso quedarse para escuchar más. Subió las escaleras rápidamente, cerró la puerta de su habitación y se dejó caer al suelo, abrazando la caja mientras intentaba calmar sus nervios. Jack, ¿puedes salir? Susurró con la voz temblorosa. Giró lentamente la manivela, y el sonido familiar de Pop Goes the Whistle llenó la habitación. Al llegar al clímax, un estallido de confeti y una nube de humo dieron paso a la Ugin Jack, quien apareció con su habitual explosión de color y su sonrisa amplia. Isaac, mi pequeño amigo. ¿Qué haremos hoy? Preguntó con un tono de alegría, aunque algo en la expresión del niño lo hizo detenerse. Isaac lo miró con ojos llenos de preguntas, pero sin alegría. Jack, ¿qué eres realmente? El payaso inclinó la cabeza, como si considerara cuidadosamente su respuesta. Soy un ser metafísico, un reflejo de tus deseos, tus pensamientos más profundos. Algo así como un amigo cósmico enviado solo para ti. No soy único en mi especie, pero soy único para ti. La respuesta hizo que los ojos de Isaac brillaran brevemente, aunque su expresión seguía sombría. ¿Entonces si sabes todo de mí? Preguntó en un susurro. Claro que sí, Isaac. Sé todo sobre ti. Sé lo que amas, lo que odias y lo que temes. La última palabra resonó suavemente, como una nota suspendida en el aire. El niño bajó la mirada, abrazándose las rodillas. A veces pienso en cosas malas. Cosas que deberían asustarme, pero no lo hacen. En cambio, me hacen sentir algo extraño, como si fueran buenas. La Ugin Jack se inclinó hacia él, observándolo con un interés genuino pero con algo de inquietud en sus ojos. Yo estoy aquí para sentir lo que tú sientes, Isaac. Si esas cosas te hacen feliz, entonces a mí también deberían. Antes de que pudiera decir algo más, un grito desgarrador desde el piso inferior los interrumpió. Isaac. Baja ahora mismo. El niño se estremeció, mirando la puerta como si temiera que algo terrible estuviera al otro lado. Es mi madre. No quiero bajar. Susurró. Los gritos se hicieron más fuertes, hasta que la puerta de su cuarto se abrió de golpe. Su madre irrumpió en la habitación, con el rostro deformado por la furia y los ojos hinchados de tanto llorar. Baja inmediatamente. El vecino dice que mataste a su gato. Gritó, sujetándolo del brazo con fuerza. Isaac trató de soltarse. No es cierto. Yo no hice nada. Protestó, pero su madre señaló la cicatriz en su mano. No mientas. ¿Y esa marca, entonces? ¿Crees que soy estúpida? Dijo, arrastrándolo escaleras abajo. El niño, desesperado, gritó lo único que se le ocurrió. Fue Jack. Jack lo hizo. La reacción de su madre fue inmediata. La bofetada resonó en la sala, y Isaac cayó al suelo, sosteniéndose la mejilla con las lágrimas brotando de sus ojos. Eres un patético. Culpando a un amigo imaginario. Das pena, Isaac. Luego de 20 minutos los gritos cesaron, pero el daño estaba hecho. Su madre lo dejó en el suelo y regresó a su habitación, cerrando la puerta de un portazo. Cuando Isaac volvió a su cuarto, se dejó caer sobre la cama, abrazándose las piernas mientras lloraba en silencio. La Ugin Jack apareció junto a él, su rostro lleno de preocupación. No fue tu culpa, dijo el payaso, agachándose para mirarlo a los ojos. Pero la tristeza en el rostro del niño era abrumadora. No lloro por eso. Susurró Isaac, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lloro porque me van a llevar a un internado. Esta misma noche.
Las palabras golpearon a Jack como un balde de agua fría. ¿Qué? ¿Un internado? No. ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy a estar sin ti? Isaac, aún llorando, señaló la caja musical en la esquina de la habitación. Ahí. Te quedarás ahí hasta que yo vuelva. Laugin Jack retrocedió, negando con la cabeza mientras sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y desesperación. No quiero regresar allí. No puedo. Por favor, Isaac, no te vayas. El niño lo miró con lágrimas en los ojos, su voz rota. Lo siento, Jack, y no hay nada que pueda hacer. Sin decir más, Isaac se dejó caer en la cama, agotado. Jack lo observó en silencio por un momento antes de acercarse y acariciar suavemente su cabello. Prométeme que no me olvidarás. Susurró el payaso. No lo haré. Créeme, Jack. Murmuró Isaac, antes de quedarse dormido. Jack, con los ojos llenos de lágrimas, regresó lentamente a la caja musical. Voy a estar aquí esperando por ti, dijo, antes de entrar en su caja de payaso musical. Durante su largo encierro, la caja de madera en la que Laugin Jack habitaba quedó olvidada, relegada al fondo de un armario oscuro. El polvo se acumulaba en capas gruesas, cubriendo cada rincón y encerrando el objeto en una prisión de abandono. Dentro, en el extraño vacío donde Jack existía, el payaso se sentaba con los hombros caídos, observando la nada. El tiempo se alargaba infinitamente, y con cada segundo que pasaba, sentía como algo en su interior se desgastaba. Lo único que rompía el interminable silencio eran los sonidos provenientes de la casa. Aunque apagados y distantes, Jack afinaba su oído para escuchar lo que sucedía en el mundo exterior. Las peleas entre los padres de Isaac eran cada vez más frecuentes, más violentas. Gritos cargados de rabia e insultos llenaban el aire, hasta que, de pronto, uno de esos días, los gritos cambiaron. Ya no eran las habituales discusiones. Eran diferentes. Jack distinguió la voz del padre, pero esta vez, sus gritos estaban llenos de pánico. Afiló sus sentidos, intentando entender. Entre los gritos desesperados, escuchó algo más. Un sonido seco y áspero, como un cuchillo desgarrando carne. ¿Qué está pasando? Murmuró Jack para sí mismo, incapaz de intervenir. El grito del hombre se cortó abruptamente, dejando un silencio ensordecedor que fue peor que el ruido. Jack permaneció inmóvil, con el vacío de la caja apretando su mente como un torno. Una hora después, el ulular de sirenas rompió la quietud. Los sonidos se hicieron más cercanos, hasta que se estacionaron frente a la casa. Luego, silencio. Poco a poco, la casa quedó completamente vacía. Nadie subía a las escaleras, nadie abría el armario. Jack, quien ya había soportado días de soledad, enfrentó ahora un aislamiento total. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Durante ese tiempo interminable, solo tenía su mente para acompañarlo. Su único escape era pensar en Isaac. Recordaba sus risas, las tardes que pasaron jugando, los juguetes mágicos que creó para él. Pero a medida que el tiempo avanzaba, esos recuerdos se tornaban amargos. Lo que una vez fue alegría ahora era una punzada constante de anhelo y desesperación. Dentro de su caja de madera, Laugin Jack estaba solo, como siempre. Pero esa noche, algo cambió, seguro por la fuerza de voluntad que expresaba por la desesperación de sentir a Isaac. Una chispa, pequeña e imperceptible al principio, se encendió en la profundidad de su mente. Era delicado, un eco distante que no podía ignorar. Se sentó derecho, con el corazón palpitando, tratando de entender qué era esa vibración extraña que rompía la monotonía de su existencia. Entonces lo sintió. Isaac. Era como si una conexión rota comenzara a repararse, un hilo fino y frágil que se tensaba a través del tiempo y el espacio. Aunque no podía verlo, podía sentirlo, podía percibir lo que pensaba, lo que deseaba. Pero lo que encontró no era el Isaac que había dejado años atrás. No era el niño lleno de sueños y ansias de juegos. Lo que Jack sintió ahora era algo más oscuro, más profundo, como un pantano lodoso que lo envolvía todo. Jack cerró los ojos y dejó que las emociones de Isaac se filtraran en su ser. Pero lo que descubrió lo hizo tambalearse. Placer en el dolor. Dominio en la destrucción. Un deleite perverso en el sufrimiento ajeno. Jack no entendía. No podía. Era como intentar descifrar un lenguaje alienígena en su mente inocente. ¿Cómo podía algo tan repulsivo ser la fuente de la felicidad de Isaac? La incomprensión lo quemaba por dentro, pero Jack era incapaz de apartarse. No estaba diseñado para rechazar lo que Isaac amaba.
al contrario, estaba programado para compartir esos deseos. Sin embargo, esa conexión era intermitente. Jack intentaba aferrarse, seguir explorando, pero cada vez que creía entenderlo, la conexión se apagaba como una vela al viento. Y un día, sin previo aviso, desapareció por completo. El vacío que quedó lo devoraba. Jack se tambaleó, jadeando, aunque no tenía pulmones que llenar. Se tamborileó los dedos contra su cara pálida, dejando marcas invisibles de su desesperación. Isaac lo había abandonado. La soledad, que antes era un peso constante, ahora era una garra que le arrancaba la cordura. Las risas que una vez lo llenaban comenzaron a sonar distorsionadas en su mente, como ecos rotos en un salón vacío. Intentó desesperadamente reconectar, sentir algo, cualquier cosa, pero todo esfuerzo era inútil. Y entonces, Jack comenzó a cambiar. Las cosas que había percibido de Isaac lo habían contaminado, como una tinta negra derramándose sobre un lienzo de colores brillantes. Los tonos del arco iris que alguna vez adornaron su cuerpo comenzaron a desgastarse. Primero fueron pequeños parches de decoloración, pero con el tiempo los vivos colores se escurrían como lágrimas de pintura, dejando poco a poco su cuerpo en blanco y negro. Jack ya no se sentaba erguido. Su postura se encorvó, como si el peso de su propia existencia lo aplastara. Las plumas que adornaban sus hombros perdieron su brillo, volviéndose negros con las puntas blancas y marchitas. Su cabello, antes un vibrante rojo brillante, se volvió negro como la noche, pero un negro apagado, muerto, sin vida ni energía. Sus ojos, uno más grande que el otro, antes llenos de energía, ahora ambos ojos juntos forman un contraste fascinante y aterrador. Uno arde con energía y el otro parece consumir todo a su alrededor con su vacío inexpresivo. Se llevaba las manos a la cabeza constantemente, apretándola como si intentara exprimir respuestas de su mente fragmentada. No entendía por qué, pero las cosas que alguna vez le parecían absurdas o grotescas ahora le atraían. Los pensamientos oscuros de Isaac se habían convertido en una parte de él, infiltrándose como un veneno. Con los años, lo que quedaba del payaso se transformó por completo. Laugin Jack, quien alguna vez fue una figura colorida y animada, ahora era una sombra de lo que fue, consumido por el abandono, el dolor y el eco distante de una conexión perdida. Esperaba. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero seguía esperando, encorvado en el rincón de su prisión, aguardando el momento en que vuelva Isaac. 15 años habían pasado, pero para Laugin Jack, cada día en su caja de madera había sido una eternidad. Encerrado en aquel oscuro vacío, el tiempo parecía no avanzar. La chispa de color que alguna vez iluminó su esencia se apagaba lenta e inexorablemente, dejando solo un espectro monocromático de lo que alguna vez fue. Su cordura pendía de un hilo, su mente vagando entre los recuerdos felices de Isaac niño y los gritos desgarradores de aquella noche que había sellado su destino de soledad. Entonces, un día, algo cambió. Un crujido, una puerta abriéndose. Pasos. Pasos que resonaron como ecos divinos dentro de su encierro. Laugin Jack sintió un destello de esperanza, una chispa de vida que no experimentaba desde hacía años. La conexión que había perdido con Isaac se encendió nuevamente, y aunque débil, reconoció aquel vínculo único, aquella presencia que había anhelado con desesperación. Era Isaac. Jack contenía su emoción, sus dedos deformes golpeando con torpeza las paredes internas de la caja, tratando de liberarse. Pero era inútil. Solo podía observar, impotente, cómo Isaac subía las escaleras. Los pasos rechinantes lo llenaron de expectación, pero el hombre que apareció en su antiguo cuarto no era el niño que Jack recordaba. Isaac había cambiado. Alto, su cuerpo marcado por los años de trabajo duro, pero lo que más llamó la atención de Jack fue la mirada de fastidio perpetuo en sus ojos. No había rastro del niño risueño y curioso que había jugado a los piratas. El hombre que tenía frente a él emanaba algo oscuro, algo roto. Jack se estremeció cuando Isaac abrió el armario. La luz entró, iluminando el polvo acumulado en la caja. Por un momento, creyó que su amigo lo reconocería, que lo sacaría de su prisión. Pero Isaac lo ignoró. Simplemente apartó algunas ropas viejas, acomodó herramientas en una mesa improvisada y salió de la habitación sin una mirada más. La decepción se convirtió en angustia. Laugin Jack sentía que se partía en pedazos. ¿Había olvidado a Isaac lo que compartieron? ¿Acaso ya no importaba? Pero Jack no tuvo tiempo de lamentarse. Lo que ocurrió después lo dejó helado. Isaac regresó, esta vez con un gato en brazos. Lo acarició con una ternura que parecía casi extraña en él.
Sin embargo, esa dulzura se transformó en algo horrible. Con un movimiento brusco, Isaac apretó el cuello del animal. El gato luchaba, pero el hombre lo golpeó con brutalidad contra la mesa una y otra vez, hasta que el cuerpo del felino quedó inerte. Jack quedó paralizado. No podía comprender lo que veía. Isaac reía a carcajadas, sus ojos brillando con una euforia retorcida mientras observaba el cuerpo sin vida del gato. Al principio, Jack se sintió horrorizado, incapaz de procesar el acto. Pero algo en su interior comenzó a cambiar. Aquella risa, esa emoción. Era diferente a todo lo que Jack había experimentado, pero no podía evitar sentirse fascinado. La euforia de Isaac se extendió a él. Laugin Jack comenzó a reír también, una risa hueca y desquiciada que llenó el vacío de la caja. Su amigo estaba feliz, eso era lo único que importaba. ¿Acaso no debía él también disfrutarlo? Después de todo, eso era lo que le gustaba a Isaac y por su conexión también le gustaba a él. Desde su prisión, Jack observó mientras Isaac desmembraba al gato, usando herramientas y madera para crear grotescas decoraciones. La sangre manchaba la mesa y el suelo, pero Isaac parecía encantado con su obra. Cada nuevo acto de crueldad que siguió solo reforzaba el vínculo entre ambos. Jack, al principio, se sentía incómodo, pero pronto comenzó a entender. Esto era el nuevo juego. No era como los bloques ni los piratas. Este era un juego para adultos. Brutal, sangriento, y dolorosamente fascinante. Después de años de dudas, sufriendo en solitario para comprender lo que sintió esa vez, por fin lo estaba entendiendo, estaba aprendiendo los nuevos placeres y alegrías de Isaac. Con el tiempo, los juegos de Isaac se volvieron cada vez más extremos, como si el simple sufrimiento de pequeños animales ya no lograra satisfacer la oscuridad que crecía en su interior. Laugin Jack observaba cada acción con un fervor casi religioso, atrapado entre la fascinación y el desconcierto. La risa del hombre, esas carcajadas histéricas que resonaban en las paredes, eran como un bálsamo retorcido que alimentaba la mente de Jack, aliviando los años de soledad. Pero a la vez, despertaban algo más oscuro dentro de él, una insaciable sed de comprender esa nueva forma de diversión. Entonces llegó aquella noche. Una chica, joven y desprevenida, fue invitada por Isaac. Jack lo supo de inmediato. Esto sería diferente, esto era especial. La conexión con Isaac vibraba con una intensidad peligrosa. Desde su prisión, Jack pudo sentir el hambre en los pensamientos del hombre, una mezcla de deseo y violencia contenida que no había percibido antes. Cuando la chica entró en la habitación, riendo y tambaleándose por el alcohol, Jack permaneció inmóvil, sus ojos muertos observando desde las sombras de la caja. Isaac la llevó hasta la cama, con una suavidad engañosa, como un depredador que acecha antes de atacar. El payaso seguía cada movimiento con una intensidad casi enfermiza, como un niño que espera ansioso el clímax de un espectáculo. El primer beso lo dejó atónito. Jack nunca había visto algo así antes. Esa proximidad, ese contacto extraño y apasionado. Durante un breve instante, pensó que quizás esto era otra forma de jugar, algo desconocido pero emocionante. Sin embargo, cuando la chica rechazó los avances de Isaac, todo cambió. La mirada del hombre se oscureció. La frustración se transformó en ira, y Jack lo sintió como una oleada eléctrica que atravesó su conexión con Isaac. Los gritos comenzaron cuando la chica vio las grotescas decoraciones hechas con cuerpos de animales. Su horror llenó el aire, y Jack sintió un escalofrío que recorrió su ser. Esto no era miedo, era algo más, algo emocionante. Isaac perdió el control. Entre los forcejeos y los gritos desesperados de la chica, agarró un candelabro con manos temblorosas y lo alzó sobre su cabeza. El primer golpe resonó como un trueno en la habitación, y Jack, dentro de su caja, sintió que algo en su propia esencia se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Golpe tras golpe, el cuerpo de la chica dejó de moverse, y la habitación se llenó de un silencio cargado de tensión, solo interrumpido por la risa escalofriante de Isaac. Jack comenzó a reír también. Primero fue un sonido débil, casi como si no entendiera por qué lo hacía, pero pronto se convirtió en una risa desenfrenada que resonaba en el vacío de su caja. Por fin comprendía. No había sido capaz de entender a Isaac todos estos años, pero ahora lo veía con una claridad cruel. Esto era el juego de los adultos. Un juego de poder, de sangre, de dolor, y él quería formar parte de él. El cuerpo de la chica no fue desechado como un simple objeto. Isaac lo transformó en su obra maestra, desmembrándolo con la precisión de un artista perturbado.
Los huesos se convertían en piezas de una silla grotesca, la piel en adornos macabros. Jack observaba con una admiración que rozaba la devoción, cada golpe, cada corte, cada rastro de sangre un paso más hacia la conexión que tanto había ansiado. No fue solo aquella chica. Las víctimas comenzaron a llegar con una frecuencia escalofriante. Un amigo apuñalado en un juego cruel, una mujer que murió desangrada tras incontables cortes. Cada muerte era un espectáculo que Jack absorbía con creciente entusiasmo. Dentro de su prisión, golpeaba las paredes de la caja, no con desesperación, sino con euforia. Quería salir, quería aplaudir, quería jugar. Isaac, en su frenesí, comenzó a diseñar una silla hecha completamente de partes humanas. Huesos para la estructura, piel curtida para el tapiz, un cráneo como respaldo. Para luego crear su propia máscara, de un verde oscuro desgastado, cubría la parte superior del rostro como el pico de un ave siniestro, dejando al descubierto una sonrisa macabra. Manchada con arañazos y rastros de sangre, emanaba un aire perturbador, como si el tiempo y la violencia hubieran dejado su huella. La mente de Laugin Jack vibraba de emoción mientras lo veía dibujar los planos con sangre. Esto era arte, pensaba. Esto era la diversión de los grandes. Y ahora Jack lo entendía por completo. La risa, la sangre, la destrucción, todo era parte del nuevo juego. Un juego brutal, visceral, y deliciosamente retorcido. Laugin Jack, por fin, había encontrado su lugar en el mundo de Isaac. Su propósito no era solo observar, era ser testigo de la gloria macabra de su antiguo amigo. Su mente, antes desgarrada por la soledad, ahora ardía con un fuego oscuro de satisfacción y deseo de más. La tarde había caído en sombras cuando Isaac, cojeando levemente por la herida en su pierna, irrumpió en su taller arrastrando a un joven aterrorizado. La atmósfera del lugar era opresiva, cargada del olor metálico de la sangre seca y del hedor de la muerte que impregnaba las paredes. Las herramientas de carpintería, manchadas de carmesí, yacían desperdigadas en el suelo junto a restos macabros de sus obras. Isaac, con el rostro retorcido en una mezcla de furia y frustración, había llevado al muchacho al límite de su resistencia. Pero cuando su víctima, en un arranque desesperado de supervivencia, logró golpearle la pierna con una de sus propias herramientas y escapar tambaleándose, Isaac estalló en ira. El hombre comenzó a golpear todo a su alrededor, sus gritos de rabia llenando la casa como ecos de una pesadilla. Sus manos lanzaron objetos por los aires, mientras su rostro se encendía en un rojo furioso. Fue entonces cuando su golpe sacudió el viejo ropero. Una reliquia olvidada cayó al suelo con un ruido seco, la caja musical. La caja estaba cubierta de una gruesa capa de polvo, y sus bordes de madera estaban astillados y descoloridos por el tiempo. Isaac se detuvo un momento, su respiración aún pesada. Reconoció el objeto casi de inmediato, un vestigio de su infancia que había enterrado en el olvido. Con cierta extraña nostalgia, recogió la caja, sopló el polvo y la sostuvo frente a sí. ¿Cómo es posible que siga aquí?, murmuró para sí mismo, como si estuviera hablando con un fantasma. Sin pensarlo mucho, comenzó a girar la manivela. El sonido que emergió de la caja no era la alegre melodía de antaño. Era una versión distorsionada, rota, de Pogo's de Whistle. Las notas chirriaban como lamentos, y cada giro de la manivela parecía hacer que la habitación se oscureciera un poco más. Cuando la canción alcanzó su clímax, Isaac, con una sonrisa nerviosa, susurró la última línea. La tapa de la caja se abrió lentamente, pero lo único que emergió fue un vacío profundo. Nada salió. Isaac se quedó mirando la caja con el ceño fruncido, parpadeando como si esperara algo más. Finalmente, con un suspiro pesado, la arrojó a la basura. Un pedazo de chatarra inútil, murmuró mientras comenzaba a recoger las herramientas esparcidas por el suelo. Pero entonces lo escuchó. Una voz rasposa, cargada de una mezcla inquietante de alegría, dolor y nostalgia, llenó la habitación como un susurro traído por un viento helado. Isaac. El hombre se congeló. Cada pelo de su cuerpo se erizó, y un frío antinatural recorrió su columna vertebral. Giró lentamente, con el corazón latiéndole en la garganta. Y allí estaba. Laugin Jack había salido de la caja. Su figura era alta y grotesca, completamente blanco y negro, con algunas manchas de color desgastadas que aún goteaban de su piel como lágrimas olvidadas. Su cabello, antes rojizo y vibrante, ahora caía en mechones negros y desordenados sobre sus hombros. Sus dientes, afilados como cuchillas, brillaban detrás de una sonrisa torcida y escalofriante.
Sus brazos, largos y delgados como los de un muñeco roto, colgaban a los costados, y sus dedos, casi como garras, rozaban el suelo con cada movimiento. Pero lo peor de todo eran sus ojos. Esos ojos vacíos y muertos que, de alguna manera, todavía irradiaban una felicidad torcida, un júbilo demente. ¿Cuánto tiempo, viejo amigo? Dijo Jack, su voz goteando un tono inquietantemente jovial. Sabía que volverías. No importa cuántos años hayan pasado o lo que me haya sucedido. Ahora estamos solos, para jugar ese nuevo juego que tanto te gusta. Isaac intentó mantener la compostura, aunque su rostro pálido y el sudor frío delataban su terror. Tartamudeó, tratando de convencerse de que esto no era real. Eres solo mi imaginación, ¿verdad? No puedes ser real. Yo te inventé cuando era niño. Laugin Jack inclinó su cabeza hacia un lado, sus movimientos inhumanamente fluidos y desprovistos de toda humanidad. Su risa, un sonido seco y hueco, llenó la habitación antes de responder. Soy tu amigo no tan imaginario, Isaac. ¿Lo recuerdas? Tus padres nunca pudieron verme, pero ahora ya no están aquí para molestarnos. Solo quiero hacerte una pregunta. Jack avanzó un paso, sus dedos huesudos se posaron suavemente en los hombros de Isaac, pero el peso de su toque era como si llevara el frío de una tumba. Sus ojos vacíos perforaron el alma de Isaac mientras decía: Lo que juegas ahora es el juego de los grandes, ¿verdad? Así juegan los chicos grandes, ¿no es así? La presión en sus hombros, el escalofrío que corría por su piel, y esa mirada demencial que no parpadeaba ni apartaba la vista lo hicieron ceder. En un intento por mantener la calma, Isaac tragó saliva y afirmó con un movimiento de cabeza. Sí. Eso es. Es el juego de los grandes. Los niños no entienden esto, Jack. Es lo que hacemos los adultos. Los labios de Jack se curvaron en una sonrisa aún más amplia, exponiendo sus dientes como si fueran los de un depredador que acaba de localizar a su presa. Increíble. Por fin lo comprendí. Lo entiendo. No sabes lo bien que se siente. Estuve viéndote, Isaac. Te observé desde que llegaste. Vi cómo te divertías con los cuerpos, vivos o muertos. Cómo los transformabas en obras de arte. Eres increíble. Jack comenzó a caminar alrededor de Isaac, sus movimientos extrañamente etéreos pero inquietantes. He estado pensando. Imaginando nuevas maneras de jugar a este juego. Quiero ponerlas a prueba. Jugar contigo, Isaac, el resto de nuestras vidas. La sombra de Laugin Jack, grotesca y alargada, se cernió sobre Isaac mientras este último intentaba asimilar las palabras. Jack no era solo un testigo ahora. Era un cómplice, una presencia que había esperado durante años en el abismo, lista para abrazar la locura y el caos con brazos abiertos y una sonrisa demente. Isaac temblaba como una hoja al viento, su respiración entrecortada mientras trataba de procesar la presencia de Laugin Jack frente a él. El payaso blanco y negro inclinó la cabeza, observándolo como un depredador analiza a su presa, aunque en su voz había un tono extrañamente reconfortante, casi paternal. No tengas miedo, Isaac, susurró Jack, acercándose con movimientos fluidos y antinaturales. Seguimos siendo amigos inseparables. Lo que a ti te gusta, a mí me gusta. No lo olvides. Para mí, siempre serás un niño grande, pero un niño que quiere jugar. Las palabras, tan aparentemente dulces, calaron hondo en Isaac, quien sintió una punzada de calma mezclada con un miedo latente. Pero, continuó Jack, con una sonrisa torcida que dejaba entrever sus dientes afilados. Tengo una idea mejor. ¿Qué tal si me enseñas las mejores maneras de jugar? Empieza tú primero. Isaac, tragando saliva con dificultad, asintió débilmente y se giró hacia su taller. Sus manos, temblorosas, señalaron su grotesca colección de arte macabro. Huesos humanos ensamblados como piezas de un rompecabezas, restos de carne moldeados en formas imposibles, y herramientas quirúrgicas manchadas de sangre seca. Cada objeto tenía una historia que Isaac se obligó a contar, mientras Jack lo seguía de cerca, su figura alta y torcida proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Esto, dijo Isaac con voz baja, señalando un maniquí hecho con restos humanos, fue mi primera obra. Quería capturar su esencia. ¿Te gusta? Jack inclinó la cabeza, estudiando la pieza como si fuera un crítico de arte. Es fascinante, Isaac. Pero, siento que le falta algo. La respuesta de Jack envió un escalofrío por la espalda de Isaac. Cada comentario del payaso era una mezcla de admiración y una presión implícita para hacer algo aún más aterrador.
Finalmente, Isaac llevó a Jack hasta el rincón más oscuro del taller, donde descansaba su obra maestra en progreso. Una silla grotesca hecha con partes humanas. Esta. Murmuró Isaac, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y temor. Es mi obra maestra. Quiero que sea perfecta. Usaré partes de uno. O quizás dos cuerpos. Aún no lo decido. Jack observó la silla con atención, sus largos dedos acariciando el aire como si pudiera sentir las imperfecciones de la obra. Es un concepto brillante. Dijo finalmente, su sonrisa ampliándose de manera perturbadora. Pero creo que podrías agregar algo más. Quizá. Usar piel para los reposabrazos. Haría que todo sea más expresivo. Isaac asintió nerviosamente, forzando una sonrisa que no lograba ocultar su incomodidad. Justo cuando intentaba desviar la conversación, un sonido rompió la atmósfera. Sirenas. El ulular de un coche de policía se escuchaba a lo lejos, acercándose rápidamente. El rostro de Isaac se transformó en una máscara de pánico. ¡Maldición! Gritó, golpeando una mesa cercana. Sacó una navaja oxidada de su cinturón, su mirada desesperada buscando una salida. Jack, extrañamente sereno, lo observó con curiosidad. ¿Qué ocurre, Isaac? Preguntó. Isaac lo miró con el ceño fruncido. Son personas que vienen a jugar con nosotros, Jack. Como lo hice con los demás. Dime que no soy el único que puede verte, ¿o acaso solo yo lo hago? Siempre ha sido así, ¿verdad? Jack no respondió, pero su sonrisa se ensanchó aún más, como si supiera algo que Isaac no. Este último dejó caer la navaja y, con pasos frenéticos, abrió una caja metálica en el suelo. Dentro, había un arma con una sola bala. ¿Qué es eso?, preguntó Jack, su tono lleno de curiosidad infantil retorcida. Isaac sostuvo el arma, su rostro adoptando una expresión melancólica. ¿Sabes algo, Jack? Me has visto hacer obras de arte. Pero lo que estoy a punto de mostrarte es la mejor de todas. Una que solo se puede hacer una vez. Es la mayor diversión pero debes tener el valor suficiente para jugarla. Aunque cuidado, podrías morir de la risa. Jack dio un paso adelante, con su emoción palpable. ¿De qué se trata? Quiero saberlo. Mientras las sirenas se detenían frente a la casa y los oficiales bajaban gritando órdenes, Isaac se giró hacia Jack con una sonrisa rota. Gracias por ser ese único amigo en mi vida, Jack. Ahora quiero que diviertas a los niños grandes. Antes de que Jack pudiera reaccionar, Isaac se apuntó con el arma y, con un último suspiro, apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó en la habitación, y el cuerpo de Isaac cayó al suelo con un golpe sordo. Jack se quedó inmóvil, su sonrisa desapareciendo lentamente mientras miraba el cadáver de su único amigo. El vacío en su interior era palpable. Por primera vez en años, no sabía qué sentir. Los segundos se convirtieron en una eternidad para Jack. Sus ojos vacíos se fijaron en el cuerpo inerte de Isaac mientras las palabras de los oficiales llenaban el aire. Isaac. Sabemos que estás ahí. No nos engañas. Vamos a entrar. Pero había algo más. Una sombra que antes no existía comenzó a tomar forma en la pared, y Jack comprendió algo aterrador. Con la muerte no natural de Isaac, el vínculo que los tenía unidos se rompió. Ahora, los demás podían verlo. Un brillo antinatural regresó a sus ojos, y su sonrisa torcida reapareció. Recordó las últimas palabras de Isaac. Divierte a los niños grandes. La casa parecía respirar con una vida propia cuando los 4 oficiales cruzaron el umbral. Un hedor nauseabundo, mezcla de carne podrida y metal oxidado, los envolvió de inmediato. Cada paso sobre el suelo crujiente resonaba como un eco macabro, como si el mismo espacio estuviera susurrando advertencias que no querían oír. Frente a ellos, en medio de la sala, había una vieja caja de música de madera. El artefacto, desgastado y cubierto de polvo, empezó a emitir un chirrido inquietante, seguido por las primeras notas de su canción infantil distorsionada. La melodía, que parecía proceder de los confines de una pesadilla, hizo que los hombres intercambiaran miradas de incertidumbre. Sin previo aviso, la puerta principal se cerró con una fuerza sobrenatural, el estruendo retumbando en el aire como un disparo. La luz que entraba por las ventanas se desvaneció, dejando la habitación sumida en una penumbra opresiva. Una sombra comenzó a moverse por las paredes, tomando forma ante sus ojos aterrorizados. Vengan 1, vengan 2, sean grandes o pequeños. Rugió una voz que parecía provenir de todas partes. Abran bien los ojos para ver al mejor payaso de todos.
El único, Laugin Jack. La sombra se condensó, materializándose en un ser alto, grotesco y macabro. Laugin Jack. Su figura completamente en blanco y negro parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación, mientras los restos de su antiguo color se deslizaban por su cuerpo como lágrimas de pintura seca. Su cabello desmarañado y sus dientes afilados resplandecían con una malevolencia casi tangible. Los oficiales reaccionaron instintivamente. Uno de ellos levantó su arma y disparó, vaciando el cargador en el cuerpo de Jack. Las balas atravesaron al payaso sin causarle daño alguno, solo un grotesco espectáculo de risas y gestos teatrales. Oh, no. Me has herido. Exclamó Jack, fingiendo dolor mientras caía al suelo con dramatismo. Entonces, su tono cambió, volviéndose oscuro y lleno de amenaza. Es mi turno. En un abrir y cerrar de ojos, Jack se abalanzó sobre el oficial que había disparado. Sus movimientos eran inhumanos, un borrón de extremidades desarticuladas y risas ensordecedoras. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Jack agarró las balas caídas y las arrojó con una fuerza monstruosa, perforando las extremidades del oficial. Cada proyectil atravesó huesos y carne, arrancándole gritos desgarradores. Con una sonrisa sádica, Jack desmembró al oficial lentamente, utilizando sus propias extremidades arrancadas como herramientas de tortura. Su cuerpo destrozado se convirtió en un amasijo de sangre y carne mientras Jack reía y usaba los intestinos del hombre como látigos. Otro oficial, paralizado por el horror, trató de huir. Pero Jack lo interceptó con una velocidad aterradora, hundiendo sus dientes afilados en su brazo. De las mordidas emergieron cucarachas negras que se escabulleron bajo la piel del hombre, devorándolo desde adentro. El oficial gritó y pataleó mientras Jack, con una calma perturbadora, enrollaba los intestinos del primer oficial alrededor del cuello del segundo, colgándolo de una viga del techo. Las cucarachas continuaron su festín, arrancándole alaridos que resonaban como un coro de agonía. Un tercer oficial cayó de rodillas, cubriéndose los ojos con ambas manos para no ver el horror que lo rodeaba. Pero Jack no tenía intención de dejarlo escapar tan fácilmente. De sus dedos, largos y afilados, surgieron agujas negras con hilo ensangrentado. Con precisión quirúrgica, Jack cosió los párpados del hombre, arrancándole gritos de dolor desgarrador. ¿No quieres mirar? Susurró Jack, su aliento helado en la oreja del oficial. Entonces, déjame ayudarte. En un acto de crueldad pura, Jack arrancó los puntos con una fuerza brutal, desgarrando los párpados del hombre. Luego, los volvió a coser, esta vez hacia arriba, obligándolo a presenciar cada segundo de la masacre, mientras su cuerpo temblaba de miedo y desesperación. El último oficial intentó disparar, pero Jack lo detuvo antes de que pudiera apretar el gatillo. Extendiendo sus brazos grotescamente largos, Jack lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. Lo golpeó contra el techo, luego contra las paredes, rompiendo huesos con cada impacto. Finalmente, lo lanzó contra el suelo, donde el oficial yacía sangrando y apenas consciente. ¿Quieres confeti? Preguntó Jack con tono burlón. Con un chasquido de dedos, un torrente de confeti cayó sobre el cuerpo del oficial, pero no era papel inofensivo. El confeti era ácido, y comenzó a derretir la carne del hombre entre gritos de agonía. Solo quedaba uno. El oficial superviviente se arrastró hacia atrás, temblando y balbuceando incoherencias mientras Jack se acercaba, sosteniendo la navaja oxidada de Isaac. Vamos, amigo, dijo Jack con voz oscura y burlona. Hagamos la última broma. Córtate la garganta. Muérete de risa. El oficial negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. Pero entonces, Jack abrió su boca en un gesto antinatural, mostrando un abismo oscuro lleno de pesadillas vivientes. El hombre comenzó a alucinar, viendo imágenes de torturas inimaginables, más horribles que lo que había presenciado con sus compañeros. El dolor mental fue tan insoportable que el oficial no tuvo elección. Temblando, agarró la navaja y, con un grito final, se cortó la garganta, la sangre brotando en todas direcciones mientras su cuerpo se desplomaba. Jack lo observó con una risa espeluznante que resonó en toda la casa. Eso fue increíble. Gritó, girando sobre sí mismo mientras contemplaba los cuerpos destrozados a su alrededor. Definitivamente, el mejor juego hasta ahora. La casa, ahora en completo silencio salvo por el goteo persistente de la sangre y el eco lejano de risas distorsionadas, parecía contener la respiración. Laugin Jack se quedó inmóvil un momento, observando el caos que había dejado tras de sí. Los cuerpos de los oficiales yacían como grotescas obras de arte improvisadas, un testimonio macabro de su nueva diversión. Pero su mente no se quedaba quieta, siempre
siempre estaba buscando el próximo lugar, el próximo juego. Este mundo es grande, tan grande como mis ganas de jugar, Murmuró para sí mismo, mientras su sonrisa torcida se ensanchaba. Caminó hacia su caja de música, la misma que había sido su prisión durante tanto tiempo. Ahora, sin embargo, no era un lugar de castigo, sino una herramienta, una puerta que lo conectaría con cualquier rincón del planeta. Tomó la caja y la levantó, soplando suavemente el polvo restante de su superficie. un regalo para quien lo encuentre, Dijo con una risa burlona mientras dejaba caer la caja en un rincón oscuro de la casa. Se encargaría de que alguien, en algún lugar, la encontrara. Esa sería su nueva tradición, sembrar caos y juegos en cualquier lugar donde terminara. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, algo lo detuvo. Sus ojos, hundidos y llenos de una oscuridad insondable, se posaron en la escalera que llevaba al piso superior. El cuarto de Isaac. Una chispa de emoción retorcida iluminó su mente. Subió las escaleras con movimientos lentos pero decididos, cada paso resonando como un martillo que golpea un ataúd. El aire en el piso superior era más pesado, cargado con el hedor de la muerte reciente. Allí estaba el cuerpo de Isaac, desplomado donde se había disparado. Su rostro, congelado en una mezcla de dolor y serenidad, miraba al vacío. Jack se detuvo frente a él, inclinándose ligeramente como si estuviera estudiando a su viejo amigo. siempre decías que querías hacer algo grande, yo terminaré ese algo que te inmortalizará, Murmuró con una voz ronca, casi reverente. déjame ayudarte con eso, Isaac. Con movimientos deliberados, Jack agarró el cuerpo y lo arrastró hacia el taller improvisado donde su amigo había trabajado en su obra maestra, la silla hecha de partes humanas. La estructura estaba incompleta, un esqueleto de madera y metal que esperaba ser vestido con los horrores que Isaac había imaginado. Es un tributo. Dijo Jack mientras comenzaba su labor. Utilizó sus largas garras para descuartizar metódicamente el cuerpo de Isaac, separando cuidadosamente las extremidades y extrayendo la carne con una precisión espeluznante. El sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose llenó la habitación, una sinfonía grotesca que Jack parecía disfrutar. Con cada pieza, Jack ensamblaba la silla, siguiendo los planos que Isaac había dejado. Las piernas del hombre se convirtieron en los soportes principales, talladas y alisadas hasta que parecían más esculturas que restos humanos. Su torso, desollado, formó el respaldo, con la piel estirada y clavada con precisión. Los brazos de Isaac, con los dedos aún intactos, se convirtieron en los reposabrazos, curvados de manera que parecían estar extendiéndose para abrazar a cualquiera que se sentara en ella. Jack no se limitó a ensamblar la silla, le dio toques especiales. Con su magia oscura, grabó en la carne y los huesos intrincados patrones que parecían moverse, pulsando como si aún estuvieran vivos. Las venas que quedaban en los restos de Isaac se iluminaron con un brillo tenue, como si la silla tuviera su propia circulación macabra. Cuando terminó, Jack dio un paso atrás para admirar su trabajo. Perfecta. Susurró, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Ahora sí, Isaac, has dejado tu huella en este mundo. Una obra maestra para el mejor amigo que tuve. Pero Jack no podía dejarla allí. La silla era demasiado especial, demasiado significativa. Utilizando sus poderes, redujo su tamaño hasta que cupiera dentro de su caja de música. El objeto, ahora impregnado con la esencia de Isaac, sería su compañero eterno. Ahora nunca estaré solo en mi caja, Dijo con una sonrisa torcida, acariciando la superficie de la silla miniaturizada antes de guardarla dentro. Antes de irse, Jack se detuvo un momento frente al lugar donde había trabajado. La habitación estaba cubierta de sangre, pedazos de carne y huesos descartados, pero él solo veía belleza. Gracias por jugar conmigo, viejo amigo. Ahora, donde quiera que vaya, siempre estarás conmigo. Con un último vistazo a la casa, Jack desapareció dentro de su caja de música.